Hola navegantes de la ciencia ficción, bienvenidos. Y recuerden, tratándose de ciencia ficción, todos los caminos llevan a Sci-Fi Navigator. Sci-Fi Navigator. Suscríbanse. 7. El cohete que había pasado junto a mí avanzaba perezosamente en la penumbra interior, elevándose ligeramente al pasar hacia el otro extremo de la cúpula. Se convertiría en vapor en cuanto saliera por el otro lado, puesto que toda la energía cinética perdida al disminuir abruptamente la marcha a 16,3 metros por segundo volvería bajo la forma de calor. 9 personas yacían muertas allí, boca abajo junto al borde. No era extraño que eso hubiera ocurrido, aunque no era posible explicarlo a las tropas. Si bien sus trajes espaciales estaban intactos, de lo contrario no hubieran llegado hasta allí. En las dificultades de los últimos minutos se había dañado la película de aislamiento especial que les protegía de la estasis. En cuanto entraron en el campo cesó toda la actividad eléctrica del cuerpo, matándoles inmediatamente. Por otra parte, como ninguna molécula del cadáver podía moverse a más de 16,3 metros por segundo, se congelaron instantáneamente, estabilizados en una temperatura de 0,426 grados. Decidí no averiguar todavía quiénes eran. Necesitábamos formar algún plan de defensa antes de que los taurinos entraran a la cúpula, para el caso de que decidieran apresurar las cosas. Con gestos muy exagerados logré que todos se reunieran en el centro del campo, bajo la cola del destructor, donde estaban acumuladas las armas. Las había en abundancia, pues estábamos preparados para armar a un grupo 3 veces mayor que aquel. Después de entregar a cada uno un escudo y una espada corta, tracé una pregunta en la nieve. Buenos arqueros, levanten la mano. Conseguí 5 voluntarios y nombré otros 3 para que todos los arcos estuvieran en uso, 20 flechas por arco. Eran las armas de largo alcance más efectivas de que disponíamos. Las flechas resultaban casi invisibles en el lento vuelo. Estaban dotadas de bastante peso y coronadas con una mortal esquirla de cristal, duro como el diamante. Dispuse a los arqueros en círculo en torno al destructor, para que las aletas de aterrizaje les proporcionaran alguna protección contra los proyectiles que vinieran desde atrás. Entre cada par de arqueros puse a otras 4 personas, 2 lanzadores de espadas, un experto en esgrima, y una persona armada con 10 cuchillos y un hacha de guerra. Esta posición teóricamente haría frente al enemigo a cualquier distancia, ya fuera desde el borde del campo o en un combate cuerpo a cuerpo. En realidad, dada la proporción de 600 a 42, nos harían mierda con solo entrar armados con una piedra cada uno. Eso siempre que supieran en qué consistía el campo estático. En todos los otros aspectos tecnológicos parecían estar muy al día. Nada ocurrió durante varias horas. Nos aburríamos espantosamente, a la espera de que llegara el momento de morir. Era imposible charlar. Nada había para ver, salvo la cúpula gris inamovible, la nieve gris, la nave gris y unos cuantos soldados igualmente grises. Nada para ver, oír, oler o degustar, salvo la propia persona. Quienes aún tenían cierto interés en la batalla montaban guardia en el borde de la cúpula, esperando la llegada de los primeros taurinos. Por eso, cuando el ataque se inició, tardamos un segundo en darnos cuenta de lo que ocurría. Llegó desde lo alto. Era una nube de dardos lanzados con catapulta, que entraron en tropel a unos 30 metros de altura, encaminados directamente hacia el centro de la semiesfera. Los escudos eran lo bastante grandes como para proteger casi todo el cuerpo con solo agacharse un poco detrás de ellos. Quienes vieron venir aquellos dardos pudieron defenderse con facilidad. Los que estaban de espaldas o dormidos no tuvieron más protección que la buena fortuna. No había forma de lanzar un grito de advertencia, y los proyectiles tardaban solo 3 segundos en cruzar la cúpula hasta el centro. Fue una suerte que perdiéramos solo a 5. Uno de ellos, Schubeck, estaba en el grupo de los arqueros. Tomé su arco y me uní a los que esperaban el próximo ataque. No se produjo. Media hora después recorrí el círculo y expliqué por señas que, si algo ocurría, cada uno debía tocar al vecino de la derecha, así toda la hilera estaría advertida. Tal vez a eso debo la vida, pues el segundo ataque se produjo un par de horas después a mi espalda. Percibí el codazo, di una palmada a mi vecino de la derecha y me volví. La nube de dardos ya descendía. Me cubrí la cabeza con el escudo una fracción de segundo antes de que llegaran. Después abandoné el arco por un momento para quitar 3 dardos del escudo. En ese momento comenzó el ataque directo. Fue un espectáculo horrible e impresionante.
Unos 300 taurinos penetraron simultáneamente en la cúpula, casi hombro con hombro. Avanzaron marcando el paso, cada uno armado de un escudo redondo que apenas alcanzaba para cubrirles el abultado pecho, y lanzando dardos similares a los que habíamos recibido un momento antes. Instalé el escudo frente a mí. Tenía pequeños soportes en la parte inferior para mantenerlo en posición vertical, y lancé la primera flecha. Enseguida supe que teníamos una oportunidad. Mi flecha dio precisamente en el centro del escudo. Lo atravesó y penetró en el traje del taurino. Aquello fue una masacre en el bando enemigo. Los dardos no servían de nada sin el factor sorpresa. Sin embargo, cuando uno de ellos me pasó rozando la cabeza, lanzado desde atrás, me provocó un escalofrío entre los omóplatos. Con 20 flechas maté a 20 taurinos. Cada vez que caía uno de ellos, los demás cerraban filas. Ni siquiera nos daban el trabajo de apuntar. Cuando se me acabaron las flechas, empecé a arrojarle sus propios dardos. Pero aquellos escudos livianos eran bastante efectivos contra los proyectiles pequeños. Habíamos matado a flechazos a más de la mitad, mucho antes de que llegara el momento de luchar cuerpo a cuerpo. Desenvainé la espada y aguardé. Seguían superándonos en número, en una proporción de 3-1. Mientras tanto, al acortarse la distancia a unos 10 metros, quienes estaban armados con cuchillos arrojadizos chakram tuvieron la gran oportunidad. Aunque el disco giratorio era fácilmente visible, y tardaba más de medio segundo en alcanzar el blanco, casi todos los taurinos reaccionaron de la misma forma, levantando el escudo para desviarlo. La hoja pesada y cortante rebanó aquel escudo ligero como una sierra eléctrica el cartón. En el primer contacto cuerpo a cuerpo empleamos la barra, es decir, una varilla metálica de 2 metros de longitud, terminada en una hoja doble de sierra. Los taurinos la enfrentaban con un método que requería mucha sangre fría, o valor, depende de cómo se le mire. Se limitaban a dejarse matar aferrados a la hoja. Mientras el humano estaba tratando de extraer el arma del cuerpo congelado, otro taurino, armado con una larguísima cimitarra, se acercaba para liquidarlo. Además de las espadas, disponían de otra arma, constituida por un cordel elástico terminado en 10 centímetros de algo similar al alambre de púas, con una pequeña pesa que servía para darle impulso. Era un arma peligrosa desde cualquier punto de vista, pues cuando no daba en el blanco retrocedía en un latigazo impredecible. Pero eso ocurría muy pocas veces. Por lo general pasaba por debajo de los escudos y se enroscaba en los tobillos. El recluta Erickson y yo luchábamos espalda contra espalda, defendiéndonos con las espadas. Así logramos mantenernos vivos en los minutos siguientes. Cuando los taurinos se vieron reducidos a 25, dieron media vuelta e iniciaron la retirada. Les arrojamos algunos dardos y matamos a 3, pero optamos por no perseguirles, temiendo que eso los indujera a reiniciar el ataque. Solo quedábamos 28 en pie. El número de cadáveres taurinos duplicaba esa cifra, pero eso no nos causaba la menor satisfacción. En cualquier momento podían regresar con otros 300 soldados y en esa ocasión nos vencerían. Mientras revisábamos los cadáveres para recuperar flechas y espadas, hice un recuento. Charlie y Diana habían sobrevivido. Hilbow, en cambio, había sido una de las que murió al manejar la barra, arma que nadie se molestó en recoger. También estaban allí Wilbur y Saidlowska. Rutkowski seguía en pie. Orban, en cambio, había muerto, alcanzado por un dardo. 24 horas después teníamos la impresión de que el enemigo había optado por mantenernos cercados en vez de atacar. Los dardos seguían llegando, no ya a granel, sino en grupos de 2 o 3 y desde ángulos diversos. No era posible mantenerse eternamente en guardia. Cada 2 o 3 horas hacían blanco en alguien. Establecimos turnos para dormir. Lo hacíamos por parejas, acostándonos sobre el generador de éxtasis, bajo el casco del destructor. Era el sitio más seguro de la cúpula. De tanto en tanto aparecía algún taurino en el borde del campo, probablemente para ver cuántos quedábamos. A veces le arrojábamos algún dardo para practicar. 2 días después cesó el ataque de los dardos. Quizá ya no tenían más. Quizás habían decidido no proseguirlo, puesto que solo quedábamos 20. Pero había una posibilidad más factible. Tomé una de las barras y la pasé por el borde del campo estático, asomando la punta 1 o 2 centímetros. Cuando volví a meterla dentro, el extremo se había fundido. Se la mostré a Charlie, que me respondió con la única señal afirmativa visible en un traje de batalla, balanceándose hacia atrás y hacia adelante. Ya había ocurrido otras veces. El enemigo se limitaba a saturar el campo de éxtasis con fuego láser y aguardaba a que los humanos, enloquecidos, desconectaran el generador. Tal vez estaban sentados en sus naves jugando a las cartas. Traté de pensar, pero era difícil concentrarse en aquel ambiente hostil
privado de datos sensoriales, sabiéndose obligado a mirar por encima del hombro a cada instante. Pero Charlie había dicho algo, el día anterior. La idea no surgía del todo, solo podía recordar que en ese momento su propuesta no servía. Al fin logré acordarme. Entonces llamé a todo el mundo y escribí en la nieve. Traer bombas nova de nave. Ponerlas borde campo. Trasladar campo. Saidloska sabía en qué lugar de la nave se guardaban las herramientas adecuadas. Afortunadamente habíamos dejado todas las entradas abiertas antes de conectar el campo estático, pues eran electrónicas y se hubieran paralizado por completo. Sacamos diversas llaves inglesas del cuarto de máquinas y trepamos a la cabina del piloto. Él sabía retirar cierta placa que daba acceso a un pasillo, por el cual se llegaba al depósito de bombas. Yo le seguí por aquel tubo, que medía escasamente 1 metro de diámetro. Normalmente debería haber sido negro como boca de lobo. En cambio, estaba iluminado por el mismo resplandor opaco y sin sombras del campo estático exterior. Como el depósito era demasiado estrecho para que entráramos juntos, le esperé en un extremo del pasillo y observé sus maniobras. Las puertas del depósito podían operarse manualmente, de modo que mi compañero no tuvo muchas dificultades. Con solo girar una manivela estuvo en condiciones de continuar. Retirar las 2 bombas de sus soportes fue otra cuestión. Al fin regresó al cuarto de máquinas para traer una palanca de hierro. Con eso logró desencajarlas. Cada uno de nosotros cargó con una de las bombas y salimos del depósito. El sargento Angel Love se dedicó inmediatamente a trabajar en ellas. Para activarlas solo era menester desatornillar el fusible de la parte delantera e introducir algún objeto en la cavidad, a fin de romper el mecanismo de demora y los sistemas de seguridad. Las llevamos rápidamente al borde del campo, entre 6 de nosotros, y las pusimos la una junto a la otra. Enseguida hicimos una señal a las 4 personas que aguardaban junto a las manivelas del generador. Lo recogieron y se alejaron 10 pasos en dirección opuesta. Las bombas desaparecieron al pasar sobre ellas el borde del campo. Sin duda alguna, las bombas estallaron. Durante un par de segundos el interior de la cúpula estuvo tan ardiente como el de una estrella. Hasta el campo estático se vio afectado por ello. Una tercera parte de la cúpula se encendió por un momento en un rosado opaco antes de volver al gris. Hubo una ligera aceleración, como la que se siente en un acelerador lento. Eso significaba que estábamos cayendo hacia el fondo del cráter. ¿Sería sólido? ¿O nos hundiríamos a través de la roca fundida como una mosca en el ámbar? Preferí no pensar en eso. En todo caso, tal vez pudiéramos abrirnos camino a la superficie con el rayo láser del destructor. Al menos 12 de nosotros. Charlie escribió un mensaje a mis pies en la nieve. ¿Cuánto tiempo? Magnífica pregunta. Yo solo conocía la cantidad de energía liberada por 2 bombas nova, pero no el tamaño de la bola ígnea, que determinaría la temperatura de la detonación y la magnitud del cráter. Tampoco conocía la capacidad de absorción de calor correspondiente a la roca ni su punto de fusión. Escribí, 1 semana tal vez, debo pensar. La computadora de la nave habría podido darme la respuesta en 1 milésima de segundo, pero no funcionaba. Comencé a escribir ecuaciones en la nieve, tratando de obtener cifras máximas y mínimas en cuanto al tiempo que tardaría en enfriarse el exterior hasta llegar a 500 grados. Angelov, que estaba más al día en materia de física, realizó sus propios cálculos al otro lado de la nave. Los míos dieron un periodo de 6 horas a 6 días. Aunque para enfriarse en 6 horas la roca debía ser tan conductora como el cobre puro. Angelov obtuvo de 5 horas a 4 días y medio. Voté por los 6 días. Nadie más quiso opinar. Nuestra principal ocupación fue dormir. Charlie y Diana jugaban al ajedrez marcando símbolos en la nieve, pero por mi parte me era imposible recordar las diferentes posiciones de las piezas. Revisé varias veces mis cálculos, pero seguían dando 6 días como resultado. También revisé los de Angelov, aunque parecían correctos, prefería tenerme a los míos. Nadie moriría por permanecer 1 día y medio más en los trajes. Sobre todo esto discutimos amigablemente en una tensa taquigrafía. El día que arrojamos las bombas hacia afuera, quedábamos 19. Aún éramos 19 cuando 6 días después posé la mano sobre la llave interruptora del generador. ¿Qué nos esperaba en el exterior? Aunque sin duda habían muerto todos los taurinos a 5 clims a la redonda, bien podía haber alguna fuerza de reserva esperándonos pacientemente junto al cráter, pero al menos cuando introducíamos una barra por el borde de la punta, no se fundía. Hice que mi gente se dispersara por toda la zona, a fin de que no pudieran alcanzarnos con un solo disparo. Enseguida, listo para volver a operar si ocurría algo malo, pulsé la llave.